Estamos a día 9 de mayo del año 2023 y hoy voy a dar la quinta parte, voy a entregar el quinto vídeo sobre esta respuesta a este falso pastor al servicio del padre de la mentira que se hace llamar el pastor Jonathan, sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, el tema de si la iglesia va a pasar o no va a pasar por una futura tribulación 17 años. Y ayer en el cuarto vídeo estuve demostrando bien clarito como el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 hasta el 3, ¿de qué estaba hablando? Pues estaba hablando del día del Señor, de cuándo va a ocurrir el día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa del Señor, de la venida de Cristo, que como ya estuvimos viendo no tiene que ver absolutamente nada con la futura restauración de Israel en su tierra, que es por lo que preguntaron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Le preguntaron a Jesús si en ese momento Jesús iba a restaurar el reino a Israel. Y Jesús le respondió diciendo que no les tocaba a ellos conocer los tiempos y las sazones que el Dios Padre puso en su sola potestad. Lo que tenían que hacer es ser testigos suyos, testigos de su muerte y resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces este falso pastor, este mamarracho, pues dijo que aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 también el apóstol Pablo estaba hablando de la futura restauración de Israel. Dice este idiota que no, que aquí Pablo no está hablando de la venida del Señor ni del arrebatamiento de la iglesia, sino de la futura restauración de Israel en su tierra. Y ya pues le demostré bien claro que eso es una mentira asquerosa, es una mentira satánica, porque por supuesto que Primera de Tesalonicenses 5 Pablo estaba hablando de la futura venida gloriosa de Cristo. Es una continuación del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y por ninguna parte el apóstol Pablo mencionó la futura restauración de Israel en su tierra aquí en Primera de Tesalonicenses. Pablo habla del día del Señor. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por lo tanto está hablando de su futura venida gloriosa y del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que va a seguir y lo que va a venir seguidamente para recibir a Cristo en el aire. Esto ya lo expliqué ayer en el cuarto vídeo. Por consiguiente, cuando este falso pastor, este soplagaitas, dice que aquí Pablo está hablando de la futura restauración de Israel, es una mentira del diablo, es una falsedad absolutamente diabólica, ya que en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 los apóstoles sí que le preguntaron a Jesús por la futura restauración de Israel, pero aquí no. Aquí no se habla de la restauración de Israel por ninguna parte en Primera Tesalonicenses, sino de la futura venida gloriosa de Cristo, una venida gloriosa que, como ya vimos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De modo que vamos a seguir escuchando a este hijo del diablo, a este falso pastor, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Sigamos leyendo todo esto y usted va a ver cómo Pablo, de manera tan tácita, tan específica, dice a los creyentes que no van a pasar la tribulación. Muy bien. Eso es lo que dice el mamarracho este. Pablo dice de forma clara, de forma tácita, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. A ver dónde lo dice, subnormal. ¿Me puede dar el pasaje? Donde Pablo aquí en la epístola a los tesalonicenses diga que la iglesia no va a pasar por la tribulación. A ver, mamarracho, hijo de Satanás. A ver, demuéstrelo usted. Deme el versículo. O sea, para que vean lo mentiroso y hijo del padre de la mentira, hijo del diablo que es este sujeto, este falso pastor. Acaba de decir, lo acaban de escuchar. Pablo jamás enseñó de forma tácita que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Dónde lo dice? O sea, que al contrario, el apóstol Pablo habló muchas veces de que la iglesia estaba pasando por la tribulación, que él mismo estaba pasando por la tribulación. A los propios cristianos de la iglesia de Tesalónica les dijo que estaban pasando por la tribulación o por tribulaciones, que es lo mismo. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, que ya lo estuvimos viendo en el anterior vídeo, lo estuve comentando. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora viene este mamarracho y dice que no, que Pablo nunca enseñó que la iglesia pasa de pasar por la tribulación, pasará por la tribulación. O sea, según usted, estos primeros cristianos sí que pasaban por la tribulación
Y los últimos cristianos, los que vendrán al final, ellos no van a pasar por la tribulación. O sea, los primeros cristianos sí, pero los últimos cristianos, la última generación de cristianos, ellos no van a pasar por la tribulación. ¿Y por qué no? ¿Por qué los primeros sí y los últimos no? A ver, mamarracho, ¿me lo puedes decir? Pero no solo eso, en este texto que acabo de leer, se dice que la soportaban la tribulación con paciencia y fe. Exactamente las dos características de los santos de la Iglesia de Cristo que pasan por la tribulación. Apocalipsis 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí lo dice el Apocalipsis. La misma paciencia y fe mencionada aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. La paciencia y fe que tenían estos hermanos de la iglesia de Tesalónica cuando estaban pasando por la tribulación. Y va ahora este pobre imbécil, este hijo del diablo, y suelta la mentira de que Pablo nunca dijo que la iglesia pasará por la tribulación. A ver, deme usted el versículo. A ver, soplagaitas, deme esto el versículo subnormal donde Pablo dijera esa patraña, esa mentira que usted acaba de decir. Pues para que vean cómo son estos hijos del diablo. A ver, los hijos del diablo se disfrazan como pastores, como ministros de Cristo, como evangelistas, como maestros de la Biblia. Así son los hijos del diablo. Son la cizaña mencionada por Jesús, y la cizaña se parece al trigo. Si no se pareciera al trigo, pues no engañarían absolutamente a nadie, nadie les seguiría. Si dijeran, oiga, yo soy un falso maestro, un enviado de Satanás, un falso apóstol y un falso pastor, ¿usted cree que seguirían la gente a estos hijos del diablo, a esta cizaña? Por supuesto que no. Entonces, para engañar, se hacen pasar por pastores, por ministros de Cristo, que es exactamente lo mismo lo que le ocurre a este mamarracho, a este pobre hijo de Satanás llamado el supuesto pastor Jonathan. Enseña espantosas doctrinas de demonios, como es el pretribulacionismo, y como se hace pasar por ministro de Cristo, ponen esa forma de hablar tan suavecita, hablan de la Biblia, hablan de Cristo, pues así consiguen engañar a miles y miles de descerebrados y de falsos cristianos que se dejan engañar por estos engendros de Satanás. Falsos cristianos que no saben absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Y así es como estos enviados de Satanás les engañan. Y un ejemplo lo tenemos en este pobre imbécil, en este mamarracho llamado Jonathan. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor enviado por Satanás. Que mucho ojo a esto, mucha atención. Y usted, si está escribiendo, refutando, deje de escribir un ratito, por favor, y póngase a escuchar la enseñanza bíblica. Al final, si no encuentra esto bíblico, bueno, será motivo de que usted lo rechace, pero escuche con atención, ¿sí? Versículo 2. ¿Por qué Pablo le dijo, hermanos, no tengo necesidad de darles de estas cosas? De otras cosas que son aparte del arrebatamiento. No tengo necesidad de explicarles nada. ¿Por qué? Ahí lo voy a explicar. Conector lógico de razonamiento, ¿no? De razón. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente, ahí está, era lo que ya sabían, solamente se lo está recordando. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquellos que me dicen que el día del Señor no tiene nada que ver con la tribulación, sí es lo mismo. Pero a ver, subnormal, ¿cómo el día del Señor va a ser la tribulación? Retrasado mental, si son dos cosas totalmente diferentes. El día del Señor, idiota, falso pastor, engendro de Satanás, el día del Señor será el día de la venida gloriosa del Señor, que va a venir como ladrón en la noche, lo dice el apóstol Pablo. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí lo dice. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, es decir, el día del Señor, la destrucción que va a traer sobre los malvados el día del Señor. Y dice usted que aquí cuando habla del día del Señor, Pablo se está refiriendo a la tribulación, pero ¿será usted subnormal? Si en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla del día del Señor en montones de pasajes y jamás se refiere a la tribulación, se está refiriendo a la venida gloriosa del Señor, su venida gloriosa para salvar a los suyos, para arrebatar a su iglesia y para destruir a todos los malvados. Eso será el día del Señor. El día de Cristo, porque Jesús es el Señor, ¿verdad, idiota? El día del Señor Jesucristo. En unos textos Pablo lo llamó el día del Señor y en otros pasajes, como vamos a ver ahora, lo llama el día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo con estos textos que voy a leer. A ver si en estos textos que voy a leer se está refiriendo a una futura tribulación de 7 años, como dice este subnormal.
El día del Señor será el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Será el día de Cristo, que no tiene que ver absolutamente nada con ningún periodo de tribulación. Vamos a comprobarlo con los textos que voy a leer. Por ejemplo, vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 5. Abran sus Biblias. Dijo Pablo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, o el día del Señor, que es exactamente lo mismo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Para que su espíritu sea salvo en el día de una tribulación de 7 años? En un periodo de tribulación de 7 años, ¿qué tiene que ver esto con un periodo de tribulación? Pedazo de idiota. Está hablando del día del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria para salvar a todos aquellos que le esperan. Eso será el día del Señor, que no tiene que ver absolutamente nada con ninguna tribulación. Vamos a seguir leyendo más textos, donde el día del Señor se refiere al día de la venida gloriosa del Señor Jesús. Por ejemplo, 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, es decir, para el día de la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Eso será el día del Señor. 2 Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, es decir, en el sentido de que la venida gloriosa del Señor está cerca. No, no estaba cerca. Primero tenía que venir, dijo Pablo, la gran apostasía, y después la manifestación del hombre de pecado. No era una venida inminente, no estaba cerca la venida del día de Cristo, del día del Señor. Eso será el día del Señor, el día de su futura venida gloriosa, y no tiene que ver nada con ningún periodo de tribulación, como dice este mamarracho, este soplagaitas y subnormal que se hace pasar por pastor. El apóstol Pedro, ¿qué dijo? 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, etcétera, etcétera. ¿Quién vendrá como ladrón en la noche? A ver, subnormal. Será Cristo, ¿verdad? Eso será el día del Señor, el día de la venida gloriosa del Señor Jesús como ladrón en la noche. Es decir, va a ser una venida gloriosa de repente, y que los impíos, los malvados, no la van a estar esperando, los verdaderos cristianos sí. Y a nosotros, a los que esperamos la venida gloriosa del Señor, pues nos va a pillar como ladrón. No, la estaremos esperando, esa venida del Señor, y no va a venir para nosotros de forma inesperada, no, la estaremos esperando. Los malvados, los incrédulos, no, pero los verdaderos cristianos sí. Eso será el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, pedazo de idiota. No se está refiriendo a ningún periodo de tribulación, como usted acaba de decir, mamarracho. Idiota, es el día de la venida gloriosa de Cristo. El propio Jesús habló del día del Señor en aquel día. Cuando Jesús habló de aquel día, se refería a su futura venida gloriosa, al día del Señor. Vamos a comprobarlo con estas palabras de Jesús que voy a leer. Mateo 25, verso 13, dijo Jesús: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Lo ve, idiota? Eso será el día del Señor, el día del Señor Jesucristo, el día de su venida. Aquí lo dice bien clarito Jesús. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, ha de venir. Está hablando de su futura venida gloriosa. Eso será el día del Señor, pedazo de idiota, y no un periodo de tribulación, como usted acaba de decir, mamarracho analfabeto, que no sabe usted absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Lo único que está haciendo es engañando a otros con sus espantosas doctrinas de demonios, que son todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles, como estoy demostrando. Arrepiéntase de sus mentiras, de sus herejías, pedazo de hijo de Satanás, embustero, que es un vulgar embustero, y va a ir a parar, si no se arrepiente, donde van a ir todos los mentirosos, según el libro del Apocalipsis, que ya sabe usted cuál es, el lago de fuego y azufre. Ese es el lugar que le espera si usted no se arrepiente, falso pastor. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Señores, todo un proceso de juicios que inicia desde lo más leve al inicio de la tribulación y termina con lo más grave al final de la tribulación.
Todo eso es el día del Señor. Y no tengo tiempo ahorita, pero se puede demostrar esto. ¿Pero qué dice usted, su normal, que todo eso será el día del Señor? Si le acabo de demostrar con todos los textos que le acabo de leer, que el día del Señor será el día de la venida gloriosa del Señor, de la venida de Cristo, imbécil. No trata de ningún proceso, ni de ningún proceso de tribulación. No, no, gilipollas. Imbécil, idiota, está hablando del día de la venida gloriosa de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche, el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Y quién es el que vendrá como ladrón en la noche? El Señor Jesucristo, porque vendrá de repente. Está hablando de su venida gloriosa, no de ningún periodo de tribulación como usted está diciendo, subnormal, que es un pobrecito subnormal que no sabe absolutamente nada de la Biblia y que lo único que sabe hacer es mentir, engañar para que otros caigan en ese engaño satánico, en esa mentira espantosa que usted está enseñando. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Comparando los profetas menores con los evangelios y el Apocalipsis. Fácilmente ya lo hice otra ocasión cuando expliqué el libro de Joel. En 3 días seguidos lo hice, ¿no? Cada capítulo de Joel y ha quedado aquí registrado en nuestra fanpage. Búsquenlo en los videos, ¿sí? Entonces dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está. Como ladrón en la noche, es decir... A ver, su normal, ¿y quién vendrá como ladrón en la noche? ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que el día del Señor se refiere a un periodo de tribulación, pedazo de idiota? Está hablando de la venida gloriosa de Cristo como ladrón en la noche, subnormal. No de ningún periodo de tribulación, mamarracho. No sabe absolutamente nada de lo que está hablando. O sea, esto es un falso pastor, pero de 1000 demonios. Enseñando esa burrada de que el día del Señor será un periodo de tribulación. No, gilipollas. ¿Quién es el que vendrá como ladrón en la noche? ¿El Señor Jesucristo? Vendrá como ladrón, el propio Jesús lo dijo en el Evangelio, que vendrá como ladrón. Vamos a comprobarlo leyendo estas palabras de Jesús. Abran sus Biblias en Mateo 24:43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Lo entiende usted, idiota? Y luego dice el verso siguiente, Mateo 24:44. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Lo ves? Un normal que está hablando de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre, de Cristo. Eso será el día del Señor, que vendrá como un ladrón en la noche. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Lo ve, imbécil? Que lo está diciendo Jesús bien claro, que el día del Señor será el día de la venida gloriosa del Hijo del Hombre, que va a venir como ladrón. ¿Como ladrón en qué sentido? En el sentido de que vendrá de forma repentina, sin avisar. Vendrá de forma repentina. Los impíos, los malvados, los incrédulos no van a saber, no van a estar esperando ese día de la venida del Señor, de la venida gloriosa de Cristo. Para ellos vendrá como un ladrón, no para los verdaderos cristianos, que nosotros sí que estaremos esperando ese día del Señor, la venida gloriosa de Cristo. Ahora viene un subnormal como usted. Dice que no, que el día del Señor se refiere a un periodo de tribulación, dice este pobre idiota, este falso pastor. Cuando resulta que el día del Señor, que vendrá como los ladrones en la noche, se refiere al día de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Y es entonces cuando va a ocurrir la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, como ya he demostrado bien clarito en estos vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho. Menos esperado. El día del Señor vendrá. Que cuando digan paz y seguridad. Ahora, date cuenta aquí, los tiempos o los pronombres personales, que Pablo va a usar en tercera persona. Mira, dice cuando digan tercera persona. O sea, se refiere a ellos, yo, tú, él. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ellos. Cuando digan, es tercera persona, ellos, no le está hablando a los creyentes. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, mira, sobre ellos. No dice sobre ustedes,
Si Pablo le estuviera hablando a la iglesia de yo para tú, Fijaos el argumento que da este pobre subnormal. Dice, ellos, no ustedes, por claro, subnormal. ¿Cómo la destrucción repentina, la ira de Dios va a venir sobre los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo? Subnormal. Pues que ha aclarado que le está hablando de ellos. ¿De qué ellos? Pues de los malvados, de los impíos, pedazo de idiota. No de los verdaderos cristianos. La destrucción repentina no va a venir, por supuesto, sobre la iglesia de Cristo, subnormal. Porque la iglesia de Cristo no forman parte de los malvados, de los impíos. Cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando digan ya todo el mundo, ya estamos en paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Y aquí cuando Pablo dice la destrucción repentina, ¿a qué se refiere? Pues a la destrucción repentina sobre los malvados, que va a venir cuando Cristo venga en gloria, cuando venga el día del Señor, pedazo de idiota. Va a venir la destrucción por fuego de todos los malvados, como explicó Pablo bien clarito en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. La venida del Señor en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Esa será la destrucción repentina que Cristo va a traer sobre los impíos. No está hablando de ningún periodo de tribulación, pedazo de idiota. Y va este imbécil, este falso pastor, y dice, lo ve. Mire, la destrucción repentina no vendrá sobre los verdaderos cristianos, lo cual significa que no van a estar aquí en la tierra, habrán sido arrebatados. Va a venir solamente sobre los malvados. Pero será usted imbécil. La destrucción repentina, pues claro que no va a venir sobre la iglesia de Cristo, porque sencillamente la iglesia de Cristo es santa. La iglesia de Cristo va a ser librada de esta destrucción repentina cuando venga el día del Señor. Cuando Cristo venga en gloria, va a ser arrebatada la iglesia para recibir a Cristo en el aire, y por lo tanto esta destrucción repentina lógicamente no va a caer sobre ellos, va a caer sobre los malvados, pedazo de idiota. Y viene usted ahora diciendo que no, esta destrucción repentina se refiere a un periodo de tribulación. Esto es un normal, le dicen que serán 7 años de tribulación, y la iglesia no la va a sufrir porque ya habrá sido arrebatada al cielo antes de esa tribulación de 7 años. Es lo que enseñan estos mamarrachos al servicio de Satanás, cuando Pablo no enseñó absolutamente nada de eso. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, lo único que dijo es que cuando venga el día del Señor, pues va a venir la destrucción repentina sobre todos los malvados, así de simple. Eso es lo que dice el verso 3. La destrucción repentina en el día del Señor, en el día de la venida gloriosa del Señor. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses, es un texto que ya lo vimos ayer, lo voy a leer otra vez porque es impresionante. A ver cuándo va a venir la destrucción repentina. Vamos a leerlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, y voy a leer a partir del verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo vamos a entrar la iglesia? ¿Cuándo va a entrar en este reposo celestial? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí lo tenemos. No 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, sino cuando Él venga en gloria. En llama de fuego, y mira lo que dice ahora, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la eterna perdición, o la eterna destrucción, que es una traducción mucho más correcta. La destrucción eterna, la palabra griega que se utiliza es apolumi. Apolumi significa destrucción completa, la destrucción eterna. Como dijo Pablo en el otro texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Apolumi. Destrucción repentina. La pena de la eterna destrucción en la que van a sufrir estos malvados, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día. Es decir, en aquel día. ¿En qué día? En el día del Señor, en el día de la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra. Es cuando va a destruir a todos los malvados. Es cuando vendrá la destrucción repentina, como dice Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando digan que ya ha llegado la paz y la seguridad, ya están en paz y seguridad, es entonces cuando vendrá el Señor Jesucristo y traerá la destrucción repentina, la eterna destrucción sobre todo los malvados. No está hablando de ningún periodo de 7 años de tribulación, como dicen estos desgraciados, estos falsos cristianos que se hacen pasar por ministros de Cristo, como le ocurre a este mamarracho, a este soplagaitas llamado
Jonathan. Seguimos tapando su bocaza mentirosa. Vendrá sobre vosotros o vendrá sobre ustedes, no dice eso. Dice, vendrá sobre ellos. Pues claro, es un normal. ¿Cómo se va a referir a la iglesia, gilipollas? Si la destrucción repentina no va a caer sobre la iglesia, hemos sido librados de la ira venidera, de esa destrucción total, de esa destrucción eterna que va a caer sobre ellos cuando Cristo venga en gloria, en llama de fuego. Por lo tanto, ¿cómo va a decir Pablo que esa destrucción eterna, esa destrucción repentina va a caer también sobre la iglesia de Cristo? Pedazo de gilipollas. ¿Usted es un normal o qué? Pues lógicamente no va a caer sobre la iglesia, porque en ese día del Señor la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Es cuando entraremos en el reposo celestial y al mismo tiempo va a venir la destrucción repentina sobre todos los malvados. Sufrirán la pena de la eterna destrucción, como ya hemos visto en ese texto de Primera de Tesalonicenses. Vendrá la destrucción repentina sobre ellos, evidentemente no sobre la iglesia de Cristo, porque esa ira de Dios, como es obvio, no lo va a sufrir la iglesia de Cristo, porque habrá sido arrebatada para recibir al Señor en el aire. Y luego, como ya vimos ayer, descenderemos con Cristo a la tierra. Los impíos, los malvados, habrán sido destruidos en ese fuego de la ira de Dios, caerá sobre ellos la destrucción repentina y serán totalmente destruidos. Así de sencillo, es lo que enseñó el apóstol Pablo. Y este mamarracho, ¿qué es lo que está enseñando? Que no, que la iglesia no va a sufrir la destrucción repentina porque habrá sido arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. ¿Así? ¿Me puede decir usted el pasaje donde enseñara Pablo esa doctrina, esa asquerosa doctrina de demonios, mamarracho? Deme usted el texto, donde Pablo dijo que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Para que vean cómo mienten estos hijos del diablo, estos falsos ministros de Cristo, al servicio de Satanás, es lo que hacen. Se ponen al servicio de Satanás y para engañar a miles y miles de personas que tienen que hacer disfrazarse como pastores, como ministros de Cristo, para poder así engañar con esas espantosas doctrinas de demonios a otros. Exactamente lo mismo que hace este mamarracho, este hijo de Satanás llamado Jonathan. Seguimos. Los que están clamando paz y seguridad, que sería el lema del anticristo, ¿no? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta y no, mira, otra vez, en forma de tercera persona, no escaparán. No dice no escaparemos. Pues claro, Suduma, ¿cómo va a decir no escaparemos? Porque la destrucción repentina no va a caer sobre la iglesia, desgraciado. La ira de Dios, esta destrucción total, esta pena de la eterna destrucción la van a sufrir solo los malvados cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, pero no la iglesia de Cristo, pedazo de gilipollas. Por lo tanto, como Pablo iba a decir, ahí no está hablando, no nos menciona a la iglesia, no menciona a la iglesia de Cristo. Pues claro, ¿cómo la va a mencionar? Retrasado mental, si está hablando de la ira de Dios, de esa destrucción repentina que Cristo va a traer contra todos los malvados cuando venga del cielo, cuando venga el día del Señor. Pero será usted imbécil, de verdad. Yo creo que no he conocido a un falso pastor más imbécil, más subnormal y más mentiroso como lo es usted. Eso seguro. Seguimos. No escaparán ustedes. Dice, no escaparán ellos. ¿Ah? Ahora mira la diferencia. Más vosotros. Mira, léelo con atención. Lee la palabra de Dios, por favor. Más vosotros, cambio a segunda persona, ahora sí le hablo a los creyentes. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A qué día se está refiriendo? Pues al día de la venida gloriosa de Cristo, al día del Señor. El Señor Jesús que vendrá como ladrón en la noche. Ese día no nos va a sorprender a nosotros. Pues claro, ¿por qué no va a sorprender a la iglesia? ¿Por qué no va a sorprender a los verdaderos cristianos? Porque no nos va a pillar como ladrón, porque estaremos esperando, ansiando y esperando esa venida gloriosa de Cristo, ese día del Señor, y por lo tanto no nos va a pillar de sorpresa, así de simple. A quien sí va a pillar de sorpresa será a los falsos cristianos y a los impíos, a los incrédulos que no estarán esperando esa venida gloriosa de Cristo con gran poder y gloria. Pero a los verdaderos cristianos no nos va a pillar de sorpresa, no nos sorprenderá como ladrón, como dije bien claro aquí Pablo. Aquel día no nos sorprenderá a nosotros como ladrón. ¿Por qué? Porque estaremos esperando al Señor. Incluso sabremos la fecha, el día y el mes de su venida gloriosa. Lo sabremos perfectamente. Esto lo expliqué ayer. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque Cristo va a venir 42 meses después de comenzar el reinado de la bestia. Así de sencillo.
cuando comience el reinado de la bestia, simplemente sumarle 42 meses y ya sabremos el año, el mes y el día de la venida gloriosa de Cristo, la cual estaremos esperando. Por lo tanto, su venida gloriosa no nos va a sorprender como ladrón a los verdaderos cristianos. A los impíos, a los malvados, a los incrédulos, a los que rechazan la profecía bíblica, no creen en ella, pues claro que les va a sorprender como ladrón. Y la destrucción repentina caerá sobre ellos, pero no sobre la iglesia de Cristo. Sobre nosotros no, porque habremos sido arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Así de sencillo. Es lo que enseñó bien claro el apóstol Pablo, y no lo que enseña la mamarrachada, la subnormalidad, la asquerosa doctrina de demonios que está enseñando este falso pastor. Seguimos tapando su bocaza mentirosa. Ahí está. Porque, otra vez razón, porque todos vosotros, todos, absolutamente todos los creyentes, toda la iglesia dice, sois hijos de luz e hijos del día. Así que Dios no viene a sorprenderlos a vosotros como ladrón, viene sobre ellos, sobre los incrédulos que ya en la segunda carta ha explicado, los que no recibieron el evangelio, los que no creyeron al Señor. Pero sobre vosotros no, ustedes ya no están en tinieblas, ustedes son hijos de la luz, hijos del día, ¿no? Ahora mira, vamos a ver acá. Mira, ve, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque somos del día. No hay que vivir como... ¿Por qué Pablo dijo aquí en el verso 6, sino que velemos y seamos sobrios? ¿Dónde aparece esta palabrita de esta de velar, de estar despiertos? ¿Dónde aparece también en el Evangelio? Bueno, pues vamos a leerlo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, sino que velemos y seamos sobrios? Tenemos que velar, ¿por qué? Tenemos que estar despiertos, porque eso es lo que significa la palabra velar. Estar despiertos, ¿por qué? Porque estaremos esperando, velando, esperando la venida gloriosa del Señor Jesús. En ese día del Señor la estaremos esperando y por lo tanto estaremos velando. Vamos a ver cómo Jesús utilizó esta palabrita de velar. Mire, ponga atención. Mateo 24:43, un texto que leí hace unos minutos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahí lo tenemos. Dejaría y no dejaría minar su casa. Verso 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí lo tenemos. Eso es lo que significa velar. Velar, estar despiertos, esperando la venida, estar despiertos y preparados, esperando la venida gloriosa del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Eso será el día del Señor. Y por eso es que los verdaderos cristianos tenemos que velar, de estar despiertos y preparados, esperando esa venida gloriosa de Cristo, ese día del Señor. Los malvados, los incrédulos, evidentemente no estarán velando, ni despiertos, ni estarán esperando la venida del Señor, al contrario. Ellos creerán que todo seguirá igual, que todo se solucionará, que ha venido la paz y seguridad por fin, estarán diciendo, y de repente vendrá el Señor Jesús como ladrón, va a rescatar, va a salvar a su iglesia, va a ser arrebatada, y estos malvados que no esperan al Señor, su segunda venida a la tierra, pues van a ser totalmente destruidos, destrucción repentina que hará sobre ellos. Eso es sencillamente lo que enseñó el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje, y no la mamarrachada que enseña este hijo de Satanás, que dice que no, que aquí cuando habla del día del Señor se refiere, dice, este es un normal a un periodo de tribulación. ¿Así? A ver, deme usted el versículo donde esa patraña, esa mentira asquerosa la enseñara el apóstol Pablo. De que el día del Señor se refiere en la Biblia a un periodo de tribulación. A ver, subnormal. Deme usted un versículo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, se habla muchas veces del día del Señor, se le llama el día de Jehová, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de Cristo, es exactamente lo mismo. El famoso día terrible, el día de Jehová, se refiere a lo mismo, a la venida gloriosa del Señor Jehová, del Señor Jesucristo, porque ese Señor Jehová se refiere a Cristo. El día de Jehová, repito, se refiere al día del Señor Jesucristo cuando venga del cielo. Y va a traer la destrucción sobre todo los malvados, destrucción repentina. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y no la mamarrachada y la doctrina de demonios que enseña este engendro del diablo, este falso pastor llamado Jonathan. Seguimos.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, sí. Pero mira el cambio, ¿ah? Pero, otra vez cambio. Pero, nosotros, ahí está. Ahora Pablo se incluye en el nosotros, esto es primera persona. Nosotros que somos del día, cambio, te das cuenta, seamos sobrios, habiéndonos vestido ya en tiempo pasado con la coraza de fe y de amor. Y mira, con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí la salvación no se refiere a la salvación eterna, ya que la iglesia ya es salva, ya fue justificada. Que cuando dice aquí la salvación, la esperanza de salvación como yelmo no se refiere a la salvación eterna, según usted. Entonces, ¿a qué se refiere subnormal? Cuando la Biblia habla de la salvación, lo que estamos esperando, la esperanza de la salvación se refiere, por supuesto, a la salvación eterna, pedazo de idiota. ¿Y cuándo vamos a alcanzar esa salvación eterna? ¿Cuándo la vamos a recibir? Cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vamos a leerlo para tapar la bocaza mentirosa de lo que dice este hijo de Satanás, la mentira que acaba de decir. Que esto de, dice este mamarracho, que de alcanzar la salvación no se refiere a la salvación eterna. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 28, un pasaje extremadamente importante para la salvación. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice ahora, atención, y aparecerá por segunda vez. ¿De qué está hablando aquí? Cuando dice aparecerá por segunda vez, de su segunda venida gloriosa aquí a la tierra, ¿verdad, mamarracho? Eso será su segunda aparición, su segunda venida a la tierra. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya no va a venir a morir en un madero, no vendrá a morir por nosotros, sino que vendrá ¿para qué? ¿Para qué aparecerá por segunda vez? Para salvar a los que le esperan. ¿Lo ve, idiota? Que está hablando de nuestra futura salvación eterna. ¿A quién? ¿A quién va a salvar? A los que esperamos su segunda venida a la tierra. ¿Ustedes, los falsos cristianos pretribulacionistas, esperan la segunda venida de Cristo a la tierra? No, de ninguna manera. Ustedes lo que están esperando es una falsa venida secreta, invisible, silenciosa de Cristo, para arrebatar a su iglesia al cielo antes de una falsa tribulación de 7 años que no menciona la Biblia por ninguna parte. Esa es la falsa esperanza que tienen ustedes. Ustedes no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, porque dicen que no, que Cristo va a venir primero en secreto 7 años antes de su segunda venida gloriosa a la tierra. Eso es lo que enseñan ustedes, subnormales. Esa es la falsa esperanza que tienen ustedes. Y como ustedes no esperan la segunda aparición, la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿ustedes creen que se van a salvar o no? No, no se van a salvar. Porque aquí en Hebreos 9:28 dice bien clarito que va a venir a salvar solamente a aquellos que le esperan. Aquellos que esperan su segunda venida gloriosa aquí a la tierra, a la tierra. No ninguna venida secreta de Cristo hasta el cielo, hasta las nubes, como dicen ustedes, para luego llevarse su iglesia al cielo. No. Está hablando de su segunda venida a la tierra. Aquellos verdaderos cristianos que la estamos esperando, pues seremos salvos. Es lo que dice bien claro en 9:28. Como Satanás conoce muy bien la Biblia, él conoce bien clarito, conoce muy bien este tremendo pasaje de Hebreos 9:28, pues ¿qué es lo que ha intentado hacer a lo largo de los últimos 100 años? Pues que millones y millones de falsos cristianos no esperen esta segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra para ser salvos. Que no la estén esperando. Exactamente lo mismo que ocurre con ustedes, los falsos cristianos pretribulacionistas, que no esperan esta segunda venida de Cristo a la tierra y por lo tanto pues no se van a salvar. Esa es la voluntad de Satanás, eso es lo que el diablo quiere, que falsos cristianos, como son ustedes, que enseñan espantosas doctrinas de demonios, no esperen la segunda venida de Cristo a la tierra, que tengan una falsa esperanza en algo que nunca va a ocurrir, en una falsa venida secreta, silenciosa de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que quiere Satanás que ustedes crean. Y lo ha conseguido. Ha conseguido engañar a millones y millones de falsos ministros de Cristo y de falsos cristianos, como por ejemplo lo es usted. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor. Según el contexto está refiriendo a la salvación de la tribulación, de la ira venidera, del día del Señor que está hablando en todo el... Fíjense, acaba de decir este mamarracho que la tribulación será la ira venidera, la ira de Dios, cuando ya ha demostrado en estos vídeos como son dos cosas totalmente diferentes. A ver, su normal hijo de Satanás, ¿me puede decir usted dónde dijo Pablo en este texto que seremos salvados de una futura tribulación?
¿Dónde lo dice? Que seremos salvados de una futura tribulación. Lo que dice el texto bien clarito, que hemos sido librados de la ira venidera. Vamos a leerlo bien claro. Aquí lo dice en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira de Dios está hablando, idiota. Esa ira de Dios que va a venir cuando Cristo venga del cielo, cuando venga el día del Señor. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la salvación eterna. Es de la ira de Dios de la cual hemos sido librados, gilipollas. No de ninguna tribulación de 7 años. Aquí Pablo no dice por ninguna parte que el Señor, porque si Pablo hubiera enseñado la misma doctrina satánica que usted enseña, pues hubiera dicho, porque no nos ha puesto Dios para la tribulación, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dijo Pablo eso? No, no lo dijo. El verso 9 no dice eso, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué será la ira de Dios? La ira de Dios, el castigo de Dios que va a derramar sobre los adoradores de la bestia, sobre los malvados. Y evidentemente esa ira de Dios no la va a sufrir la iglesia de Cristo, porque ellos no van a tener la marca de la bestia. Está hablando de la ira de Dios, no de ningún periodo de tribulación subnormal. Usted y el resto de falsos cristianos como usted están confundiendo la terrible ira de Dios con la tribulación contra la iglesia de Cristo, la cual siempre a lo largo de la historia la ha pasado la iglesia, ha pasado por la tribulación. El propio apóstol Juan lo dijo, Apocalipsis capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? Esto lo estuvimos viendo en vídeos anteriores. Que era copartícipe en la tribulación. Estaba pasando ya por la tribulación en el siglo I. La tribulación la ha pasado, la ha sufrido la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. ¿Lo entiende, idiota? Pero no se refiere a la ira de Dios. La ira de Dios no tiene que ver nada con la tribulación. Cuando Jesús dice en Mateo 24, verso 9, seréis entregados a tribulación y os matarán, se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué pasa? Que Jesús les estaba diciendo, seréis entregados a la ira de Dios y os matarán. O sea, según usted, eso es lo que dijo Jesús. Porque como usted enseña que la tribulación es la ira de Dios, pues usted está diciendo que Jesús enseñó bien clarito que la iglesia pasaría por la ira de Dios. Es lo que está diciendo usted, soplagaitas. Porque como usted es tan imbécil, tan analfabeto, tan burro, que no sabe diferenciar la ira de Dios de la tribulación, pues entonces por eso es que dice esa mentira asquerosa del diablo, diciendo la patraña que acaba de decir hace unos minutos, de que la iglesia de Cristo será librada de la tribulación, dice usted. Cuando esa patraña no la dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Para que veáis cómo miente este falso pastor al servicio de Satanás. Seguimos tapando su bocaza satánica. Tengamos esa esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es yelmo? El casco. O sea, le está diciendo que se armen el pensamiento de seguridad, de esperanza, que ustedes no van a pasar eso. ¿Por qué? Ahí lo dice, ahí lo explica. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro, textual. La ira no es para los hijos de Dios, no es para los que son del día, no es para los creyentes, no es para la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. Pero su iglesia ya salva. Está hablando de la salvación de la ira venidera. Para alcanzar salvación por medio, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, porque la única fuente de salvación es Cristo y su obra. ¿Para qué? Dice, para que sea que velemos, o sea, que mantengamos vivos hasta el arrebatamiento, o que durmamos, es decir, que hayamos muerto antes del arrebatamiento, vivamos juntamente con Él. Ahí está. Juntamente con... Y ahora otra vez termina, por lo cual, conector lógico de conclusión. Por lo cual, mira, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahí está. Otra vez termina en aliento. Te das cuenta que Pablo habló de... Como dijo exactamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habló del arrebatamiento, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Consolaos, animaos a unos a otros con estas palabras. Exactamente lo mismo que dijo Pablo en este texto de 1 Tesalonicenses 5:11. Lo mismito. Indicando así que se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo cuando seamos arrebatados para recibirla a Cristo en el aire. Esto trae consuelo, ánimo a los verdaderos cristianos que pasan por tribulación. Y Pablo fue bien claro, verso 9, que no nos ha puesto Dios para ira.
Está hablando de la ira de Dios cuando vendrá, cuando traerá la destrucción repentina sobre todos los malvados. No está hablando de ningún periodo de tribulación, pedazo de idiota. Si usted me da el versículo, mire, le regalo otros 30.000 euros. Ya son 200 y pico mil euros que le regalo si usted me demuestra donde Pablo dijo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que Dios nos ha puesto para ser librados de una tribulación o de una tribulación de 7 años. Si usted me da ese versículo, le regalo 30.000 euros, pedazo de idiota. Para que vean, es que los hijos de Satanás, que son estos individuos, los falsos pastores, que son falsos ministros de Cristo, que falsifican de esta forma tan satánica las mismas palabras del apóstol Pablo. O sea, Pablo dijo que Dios no nos ha puesto para ira y va este mamarracho, este falso pastor, este engendro del diablo, dice que aquí en realidad lo que dijo Pablo es que Dios no nos ha puesto para pasar por la tribulación. Dice este subnormal. ¿Dónde dijo eso Pablo? ¿Me debe dar usted el texto? Aquí Pablo está hablando de la ira de Dios, de la destrucción repentina que vendrá sobre los malvados. No está hablando de ningún periodo de tribulación, pedazo de idiota. La iglesia jamás dice la Biblia que ha sido librada de una tribulación de 7 años. ¡Nunca! ¡Nunca! Deme usted un versículo de la Biblia donde se diga que la iglesia ha sido librada de una futura tribulación de 7 años. A ver, gilipollas. Si usted encuentra el texto, le regalo otros 30.000 euros más, $30.000 más. Retrasado mental, falso pastor. Deme usted el texto donde se diga que Dios nos ha librado de un futuro periodo de 7 años de tribulación. A ver si lo encuentra, mamarracho. Para que vean cómo miente este hijo del diablo, este falso cristiano y falso pastor. Seguimos tapando su bocaza satánica. Distintas en 2 tiempos distintos. Cuando habló del arrebatamiento, dijo, bueno, por tanto, alentados los unos a los otros con otra. Muy bien. Cuando habló del arrebatamiento, claro, está hablando en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5, está hablando del día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como dice aquí, viene clarito, el verso dice, verso 11, por lo cual, animaos, alentaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, claro. Alentaos unos a otros, animaos a unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Pues con la palabra, con la promesa de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que trae ánimo y trae consuelo a los verdaderos cristianos. No está hablando de ningún periodo de 7 años de tribulación por ninguna parte, pedazo de idiota, falso pastor, hijo del diablo. Está hablando del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo. Eso será el día del Señor, la venida gloriosa de Cristo y no ningún periodo de tribulación, como usted ha dicho, de forma falsa, de forma satánica, hace unos minutos. Decir que el día del Señor será un periodo de tribulación de 7 años, como usted enseña, repito, es una de las mayores mentiras satánicas que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Seguimos. Voy a hablar de los tiempos de la tribulación, tiempos y ocasiones. De esto no tengo necesidad de hablar. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya no están bajo ira. Ustedes no son de las tinieblas. Hermano, yo creo que este pasaje es bastante claro. Ustedes son pensantes, son inteligentes, tienen al Espíritu Santo, ustedes tienen la sabiduría de la mente de Cristo. Creo que no hace falta mayor explicación porque el pasaje es bastante claro. Solamente se los muestro aquí. Ustedes lean orando al Señor, lean con sabiduría en sus casas y van a ver cómo el Señor les ilumina el entendimiento. Qué cínico, qué falso pastor, más cínico, más mentiroso, más hijos del diablo. Ustedes lean, estudien y verán cómo es lo que yo estoy diciendo. Pero será usted hipócrita, cínico hasta la náusea, hasta la repugnancia. Pablo no enseñó absolutamente nada en este texto, no enseñó nada de lo que usted dice, nada. Pablo no habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Pablo no dijo por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la tribulación. No, va a ser arrebatada al cielo para recibir a Cristo en el aire. ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando el Señor venga en gloria. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Una venida gloriosa de Cristo que ya estuvimos viendo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y es entonces cuando los escogidos, la iglesia de Cristo, van a ser reunidos. Serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire.
Eso será el verdadero arrebatamiento de la Iglesia y no la doctrina satánica, la doctrina apóstata, la doctrina de demonios, enseñada por usted y por millones y millones de falsos ministros de Cristo y de falsos cristianos como lo es usted. Seguimos. ¿Ya? Ustedes son muy inteligentes. Ustedes no necesitan ser engañados por nadie. Él se basa en un ataque, en una falacia de ad hominem, ¿no? Atacando a los argumentadores cuando dice, los pastores viven engañando. Este se está refiriendo al debate que tuve con el otro chaval, con este chico. Cuando habla de esa persona, está hablando de ese individuo con el cual tuvo el debate. Yo lo que pasa es que quité los audios del contrincante de esa otra persona y dejé solamente los audios de este mamarracho, de este falso pastor, para refutar sus satánicos argumentos uno por uno, como estoy haciendo en estos vídeos. Seguimos. ¿No? Pero yo creo que el público, hermano, los creyentes no son tontos, pues, para que cualquiera los viene a engañar, ¿no? Ustedes son pensantes, lean la Escritura, lean la Biblia. Muy bien. Ahora, si quieren dejarse engañar por otro, bueno, es asunto suyo, ¿no? Pero ustedes son muy pensantes, ustedes tienen la sabiduría de Dios para saber identificar cuándo algo es mentira, cuándo algo es verdad. Lo dice Juan, 1 de Juan capítulo 2, la unción que vosotros recibiste del santo permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas. Así que ustedes sabrán qué es mentira, qué es verdad, a la luz de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pues claro, sabemos los verdaderos cristianos, los que tenemos la unción del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, lo que sabemos lo que es mentira y lo que es verdad. Mentira, lo que usted está enseñando, es una burda doctrina de demonios. Y verdad es, por ejemplo, lo que yo estoy exponiendo en estos vídeos. Es la verdad pura y clara de la Sagrada Escritura, de la enseñanza de Cristo y de la enseñanza de sus apóstoles. Esa es la pura verdad. Mentira y doctrina de demonios, repito lo que usted está enseñando, como ya he demostrado en estos vídeos. Una asquerosa y repugnante doctrina de demonios la que usted enseña, decir que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una futura tribulación de 7 años. Eso sí que es una doctrina asquerosa, apóstata, enseñada por millones de falsos cristianos como lo es usted. Seguimos. Más menciona quién es. Vamos a ver. Dice el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, qué interesante, ¿no? Ahora este falso pastor se ha ido a la epístola segunda de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, que ya estuve explicando, comentando este tremendo pasaje de Pablo, cuando habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia a nuestra reunión con él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Y Pablo dijo bien claro que esto no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, el orden de eventos proféticos de Pablo fue bien claro, fue bien simple. Primero tendría que venir una gran apostasía, es decir, un abandono de la verdadera doctrina. Como resultado de esa apostasía vendría la manifestación del hombre de pecado, de este líder religioso que se instalaría en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. Y ya al final vendrá el Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, nuestra reunión con Él. Dijo bien claro el apóstol Pablo que es el último evento profético que ocurrirá, el arrebatamiento de la Iglesia. Todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. Dicen que primero vendrá el arrebatamiento de la Iglesia, nuestra reunión con Él, en cualquier momento, luego se manifestará el anticristo. Ellos dicen, estos idiotas, que el hombre de pecado es el anticristo, cuando Pablo jamás en ninguna parte llamó al hombre de pecado el anticristo. Y luego vendrá un periodo de 7 años de tribulación. Y luego al final de esos 7 años es cuando Cristo vendrá a la tierra. Ocurrirá su segunda venida a la tierra. Ese es el orden falso, satánico enseñado por estos hijos del diablo. Todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en este texto. Ahí lo dice bien claro. Primero tendría que venir la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado y al final la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento. Pablo puso el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, en último lugar. Aquí lo vemos. Y estos mamarrachos y falsos cristianos han puesto el arrebatamiento de la Iglesia en primer lugar. Todo lo contrario de lo que explicó, lo que dijo Pablo en este tremendo pasaje. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor. O sea, esta revelación al mundo, muy bien, solo dice que hay quien al presente lo detiene. Muy bien. O sea,
Dios está, en primer lugar, impidiendo la manifestación del anticristo mientras está la iglesia. Eso es inequívoco. Eso es clarísimo. Este pasaje está diciendo que mientras la iglesia está en el mundo, Dios detiene la manifestación del anticristo. Pero él dice, no. Fíjese lo que dice este mamarracho. Dice que aquí ese obstáculo mencionado por Pablo que impedía la manifestación del hombre de pecado es la iglesia de Cristo. Es lo que acaba de decir, es lo que acaban de escuchar. Que es la iglesia la que impide la manifestación del hombre de pecado. ¿Así? ¿Me puede dar usted el versículo donde dice Pablo que es la iglesia la que impide la manifestación del hombre de pecado? A ver, mamarracho. Deme usted el pasaje de Pablo donde lo diga. Aquí en 2 Tesalonicenses. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? A ver, subnormal. No lo dice en ninguna parte. Verso 6, 2 Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, es decir, ese obstáculo, a su vez se ha quitado de en medio. A ver, ¿dónde dice que es la iglesia de Cristo lo que está impidiendo la manifestación del hombre de pecado? ¿Dónde dice Pablo que ese obstáculo es la iglesia de Cristo? A ver, mamarracho, fíjense lo que ha hecho este falso pastor, este hijo del diablo. Ha falsificado de forma satánica las palabras del apóstol Pablo para hacerle decir lo que no dijo por ninguna parte, porque en ninguna parte dijo que sea la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado. No lo dice el texto por ninguna parte. Esto se lo han inventado estos falsos cristianos al servicio de Satanás, falsificando las mismísimas palabras del apóstol Pablo. Le han hecho decir lo que él no dijo por ninguna parte, porque ahí lo acaban de escuchar a este falso pastor, a este hijo de Satanás. Ha dicho, no, claro, sí, es la iglesia, la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado. ¿Dónde lo dice Pablo? A ver. Le regalo a usted ahora 40.000 euros, 40.000 euros más, $40.000, y me dice... ¿Dónde dice el pasaje bíblico, este de Pablo, donde dice que es la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado? Si usted me lo demuestra, le regalo 40.000 euros. No me lo va a poder demostrar jamás, porque en ninguna parte lo dijo el apóstol Pablo, que sea la iglesia la que impide la manifestación del hombre de pecado. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica en ese tiempo, pues claro, ellos sabían qué es lo que detenía la manifestación del hombre de pecado, lo dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En el presente, en esa época de Pablo, había un poder que impedía la manifestación del hombre de pecado, que detenía la manifestación del hombre de pecado, hasta que ese obstáculo, ese poder, fuera quitado de en medio. Usted dice que es la iglesia de Cristo lo que impide la manifestación de este hombre de pecado, ¿vale? Pues deme usted el texto de Pablo donde dijera eso, que sea la iglesia. No lo dice por ninguna parte. Esto Pablo no lo quiso decir jamás en la epístola. No lo dijo jamás por carta. ¿Y por qué? ¿Porque Pablo lo ocultó? Esa es la pregunta. ¿Por qué Pablo ocultó cuál es la identidad de ese obstáculo? ¿Por qué no lo quiso escribir aquí en la epístola? ¿Por qué lo ocultó? Pues la respuesta es muy simple. Por prudencia. Pablo no quiso decirlo por carta, solamente se lo dijo a ellos, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo estuvo con ellos. Y ellos sí que lo sabían, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo se lo dijo a ellos cuando estuvo con ellos, pero no lo quiso aquí escribir en la epístola, en la carta. ¿Y por qué? Pues yo se lo voy a explicar dentro de unos minutos, porque Pablo ocultó cuál es la identidad de ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. El por qué Pablo no lo quiso decir, no lo quiso escribir en la epístola. Repito, los hermanos de Tesalónica sí que sabían cuál era ese obstáculo, pero Pablo no lo quiso decir por carta. Y ahora este mamarracho dice, no, Pablo aquí a lo que se refería es a la iglesia de Cristo, que es la que impide la manifestación del hombre de pecado. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces es cuando será quitado el obstáculo y se manifestará el hombre de pecado. Que es todo lo contrario de lo que dijo Pablo, porque Pablo dijo bien clarito que primero se manifestaría el hombre de pecado
y después al final es cuando Cristo vendrá en gloria y ocurrirá el arrebatamiento. Eso es lo que dijo Pablo. Y estos mamarrachos dicen todo lo contrario, dicen que no, que primero la iglesia será arrebatada y luego se manifestará el hombre de pecado, todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Y encima, para mayor INRI, para mayor vergüenza de estos hijos de Satanás, encima se han inventado de que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es la iglesia de Cristo, cuando Pablo eso no lo dijo por ninguna parte. Entonces, ¿cuál era ese obstáculo que impedía en la época del apóstol Pablo, en el siglo I? ¿Cuál era ese obstáculo, ese poder que impedía la manifestación de este hombre de pecado en la iglesia? Porque dijo que se instalaría en el templo de Dios, el templo de Dios es la iglesia. ¿Cuál era ese obstáculo? Pues esto lo voy a explicar dentro de unos minutos. Vamos a seguir escuchando a este falso pastor al servicio de Satanás. Una buena noticia, la iglesia va a conocer al anticristo. Bueno, ¿a quién creemos, no? ¿A Rivas o a Pablo? Bueno, sigamos leyendo, dice, hasta que él. Este pronombre de aquí es personal y es un pronombre masculino en el griego, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Muy bien. No dice quitado del planeta. Fíjese lo que acaba de decir este subnormal. Dice que es la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado y ahora dice que está hablando de él, el masculino, hasta que él sea quitado de en medio. O sea que según este subnormal, la iglesia de Cristo es un hombre, porque está hablando de él. ¿Entienden? O sea, según este imbécil, este falso pastor, es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, la que impide la manifestación del hombre de pecado. Y ahora acaba de decir que es él, en masculino, quien está impidiendo la manifestación del hombre de pecado. O sea, según este retrasado mental, la iglesia de Cristo es un hombre, según este imbécil. Él lo acaba de decir. Hasta que él sea quitado de en medio. Versículo 7. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Como este idiota dice que es la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado. O sea, está enseñando que la iglesia es él, es un varón. Está hablando en masculino. Según este retrasado mental, este falso pastor, la iglesia de Cristo es un varón. En unos minutos voy a explicar a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dijo hasta que él se ha quitado de en medio. ¿A quién se refería? ¿Cuál era este poder que tenía que ser quitado de en medio para que pudiera manifestarse el hombre de pecado? Vamos a ver lo que enseñaban los primeros cristianos, los padres de la iglesia, sobre este obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Lo dijeron bien clarito todos los padres de la iglesia de los 5 primeros siglos. Y Pablo no lo quiso escribir por carta, sencillamente por prudencia. Y luego veremos por qué. Porque Pablo no quiso decirlo claramente aquí en la epístola. Seguimos. Dice, qué sé yo, levantado, arrebatado, dice que se ha quitado de en medio, es decir, que va a dejar de frenar la manifestación del anticristo. Muy bien. Ahora, dice esto en relación de la iglesia, no lo vemos. No menciona a la iglesia, simplemente dice que se va a manifestar cuando el que lo detiene sea quitado de en medio. Y entonces, y solo entonces dice acá está, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y dónde le llama el anticristo? ¿En mamarracho? ¿Me puede decir usted dónde Pablo le llama a este hombre de pecado el anticristo? Es que para vea que son estos falsos pastores, estos hijos del diablo, son especialistas en falsificar las palabras del apóstol Pablo. Le hacen decir cosas que él nunca dijo por ninguna parte, porque dicen estos falsos cristianos pretribulacionistas, dicen, no, aquí Pablo está hablando del anticristo, es el anticristo, el hombre de pecado. ¿Así? ¿Puede decir usted el versículo donde Pablo dijera eso? Que este hombre de pecado es el anticristo. ¿Dónde le llamó el anticristo? En ninguna parte, para que vean lo mentirosos que son estos falsos ministros de Cristo al servicio de Satanás. Como por ejemplo este pobrecito mamarracho, este falso pastor llamado Jonathan. Seguimos. Así que decimos, o dice este texto que es la iglesia, por supuesto que no. Pero esto quitaría entonces de que esto... O sea, primero ha dicho este mamarracho que el obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado es la iglesia de Cristo. Es lo que dijo, que es la iglesia. Y ahora está diciendo todo lo contrario, que no es la iglesia. Que Pablo no dijo por ninguna parte que fuera la iglesia. Para que vean lo subnormal que está este falso pastor. Primero dice que es la iglesia y ahora dice que no, que Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera la iglesia.
Entonces, ¿en qué quedamos, mamarracho? ¿Me puede decir usted entonces cuál es el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado? ¿Cuál era ese obstáculo? Porque ahora usted dice que no, que Pablo no dijo por ninguna parte que fuera la iglesia de Cristo. Entonces, ¿quién es? ¿Es como dicen muchos de ustedes el Espíritu Santo? O sea que según ustedes el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Esa es la blasfemia que enseñan ustedes. Que llegará un tiempo que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio, es decir, matado. Porque eso es lo que significa la expresión quitado de en medio. Muerto. Es como cuando decimos al presidente de tal país le han quitado de en medio. ¿Qué estamos diciendo? Pues que ha sido asesinado, que le han quitado la vida. Eso es lo que significa quitar de en medio. O sea, según estos subnormales, muchos de estos subnormales dicen que es el Espíritu Santo lo que un día va a ser quitado de en medio, va a ser muerto, va a ser matado el Espíritu de Dios. Es la blasfemia que enseñan estos hijos de Satanás. Cuando resulta que Pablo, en este pasaje, no dijo por ninguna parte ni que fuera la iglesia de Cristo, ni que fuera el Espíritu Santo. No lo dijo por ninguna parte. Lo ocultó en la epístola. No lo quiso decir por prudencia. Y vamos a ver el por qué. Ahora después voy a explicar el por qué Pablo lo ocultó. No quiso escribir por carta cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Porque Pablo no lo quiso decir. Esto lo voy a explicar después. Seguimos. ¿La doctrina del arrebatamiento pentecostal? No, por supuesto que no. Para nada. Para nada. Simplemente no sabemos quién es el que lo detiene. Solamente sabemos que el anticristo está siendo detenido. Fíjense lo que acaba de decir. Dice, no sabemos en realidad qué es lo que lo detiene. Pero haber retrasado mental, hijo de Satán. Pero si usted ha dicho hace unos minutos que era la iglesia de Cristo, que ese era el obstáculo. Y ahora dice este mamarracho que no sabemos cuál es lo que lo detiene. O sea, primero dijo que es el Espíritu Santo, perdón, la iglesia de Cristo, y ahora dice que no lo sabemos lo que lo detiene. Para que vea lo subnormal que es este sujeto. Luego te vas a una librería evangélica, coges libros de profecía bíblica, los lees, y estos falsos maestros pretribulacionistas enseñan en esos libros que el obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, porque hay división entre ellos. Unos dicen que es la iglesia de Cristo y otros dicen que es el Espíritu Santo lo que lo detiene. Y ahora va este soplagaitas, este falso pastor llamado Jotan, y dice que en realidad no lo sabemos lo que es. O sea, para que vean lo enfermos de la cabeza que están estos sujetos, estos falsos cristianos. Unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia de Cristo. Incluso por ahí una vez escuché a un subnormal, a un pobrecito subnormal, que dicen que es el arcángel Miguel, el que impide la manifestación del hombre de pecado. Repito, unos dicen que es la iglesia de Cristo, otros dicen que es el Espíritu Santo, ese obstáculo, otros dicen que es el arcángel Miguel, y ahora este mamarracho, este falso pastor, acaba de decir que en realidad no sabe lo que es, no sabe cuál es ese obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado. Para que vean la confusión que existe entre estos hijos del diablo y falsos maestros pretribulacionistas. No tienen ni puñetera idea a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Pero ahora lo van a saber ustedes dentro de unos minutos cuál era ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado, como voy a explicar en unos minutos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor. Y eso comprueba la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué? Porque mientras está la iglesia, dice Pablo, hay alguien que lo... O sea, ahora este subnormal acaba de decir que sí, que es la iglesia de Cristo, que mientras esté la iglesia de Cristo aquí en la tierra, el hombre de pecado no se puede manifestar. Pero a ver, subnormal, ¿no ha dicho usted 2 segundos anteriores? Pero ¿no ha dicho usted, retrasado mental, que no sabemos cuál es el obstáculo? Que no sabemos qué es lo que impide la manifestación del hombre de pecado. Y ahora usted está diciendo todo lo contrario, está diciendo que sí, que es la iglesia de Cristo. Pues para que vean lo gilipollas, lo enfermo mental que es este sujeto, este falso pastor. Primero dijo que no se sabe cuál es ese obstáculo, ahora dice que es la iglesia de Cristo. ¿Y dónde dijo Pablo que es la iglesia de Cristo? Deme usted el versículo, pedazo de idiota. ¿Dónde dijo Pablo que es la iglesia de Cristo la que impide la manifestación del hombre de pecado, al cual ustedes llaman falsamente el anticristo?
¿Dónde lo dijo Pablo? En ninguna parte. Pablo no lo quiso escribir por carta, no lo quiso decir, sencillamente por prudencia, como voy a explicar luego. Seguimos escuchando a este pobrecito subnormal, porque es un subnormal, sin ninguna duda, ahí están viendo. Primero dice que no se sabe cuál es ese obstáculo y ahora acaba de decir que se sabe que es la iglesia de Cristo. Para que veas la mente atrofiada que tiene este hijo del diablo. Seguimos. Teniendo. Fácil, ¿sí o no? Fácil. Y claramente dice Pablo que cuando él se ha quitado de en medio y deje de detener, se va a manifestar, sí, ahí está el inicuo, se va a manifestar cuyo avenimiento es por obra de Satanás, pero ¿para quiénes? ¿Dice para la iglesia? No, otra vez, para los que se pierden. Claro, el contexto es clarísimo. Ahora, si tú llevas esto aquí, más allá, avanzamos en el contexto, entonces date cuenta que esto de aquí no es inspirado por Dios. Esto aquí lo añadieron, ¿no? Entonces, el verso 12 continúa aquí en el verso 13. Y claramente hay un pero. A ver, ¿qué dice este mamarracho? Que esto es falso, lo que dijo aquí Pablo, que esto lo añadieron. Dice, ¿este es subnormal? ¿Pero qué es lo que añadieron? ¿Qué es lo que es falso? Dice usted. A ver, retrasado mental. ¿El qué? ¿Las palabras estas que leemos aquí de Pablo, que son falsas? Está diciendo usted, dice que fue añadido, que es falso. Dice, ¿está enfermo mental? ¿De dónde saca usted esa patraña de que estas palabras de Pablo son falsas? Fueron añadidas. A ver, gilipollas, ¿de dónde saca usted esa patraña? Son palabras de Pablo, que él escribió a la iglesia de Tesalónica cuando habló de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia en nuestra reunión con él. Y dijo que había un obstáculo en su época que impedía la manifestación del hombre de pecado, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Simplemente, y ahora va este subnormal, como acaban de escuchar, dicen que no, que esto es falso, que esto fue añadido, dice este enfermo mental. ¿Qué está hablando usted, gilipollas? ¿En qué se basa usted para decir que estas palabras de Pablo son falsas y que fueron añadidas? A ver, ¿en qué se basa, enfermo? Es un pobre enfermo mental, es lo que es. Un mamarracho que encima para remate se ha de pasar por ministro de Cristo, por pastor. Mintiendo y engañando a otros con esta espantosa doctrina de demonios. Porque esto es la primera vez que lo escucho. Escuchar a un falso pastor, a un subnormal profundo, diciendo que estas palabras son falsas, que fueron añadidas. ¿Qué está hablando usted, retrasado mental? Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Pero está conectando al verso 12 y el verso 13. Muy bien. Entonces, ese conector pero está diciendo que lo que va a decir aquí es un contraste de lo que dice acá. Muy bien. Entonces, ¿qué había dicho antes? Que la tribulación y todos esos engaños del anticristo son para los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y añade ahí, pero, cambio, contrario, nosotros, ahora sí habla de nosotros los creyentes, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ahora sí le hablan los creyentes. Date cuenta de la diferencia, ¿eh? Hay que ver cada conector, cada palabra, todo es importante en la interpretación bíblica. Pero dice ahí, nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios os haya puesto o os haya escogido desde el principio para salvación. Muy bien. Esta frase, lamentablemente, como no está bien traducida aquí en nuestra Reina Valera 60, se presta a muchos malos entendidos, como en esta ocasión le han puesto escogidos para salvación. No, eso no es la frase correcta. Aquí en el griego no es aparge, sino es arge. Esto quiere decir que esto de aquí no es correcto. Escogidos desde el principio no. Lo correcto es puestos por primicias de salvación. Eso es lo correcto en el griego original. ¿Cómo se traduce claramente en la Casiodoro de Reina del año 1500, ¿no? Ahí sí, dice así, que Dios os ha puesto por primicias de salvación. En las múltiples revisiones y revisiones que sufrió la Reina Valera 60, lamentablemente cambiaron muchas cositas, a conveniencia de los que sostenían. Y que, pues claro que la iglesia de Cristo son las primicias, los que tendrán parte en la primera resurrección. Cuando Cristo venga en gloria, pues claro, si la iglesia va a formar parte de la primera resurrección, va a resucitar cuando Cristo venga en gloria, pues claro que somos primicias, primicias para salvación, esa salvación eterna que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan.
Hebreos 9:28 va a aparecer por segunda vez. La segunda venida de Cristo es cuando vamos a recibir esa salvación eterna, pedazo de idiota. Primicias para salvación, como dice aquí Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13. Ahí lo dice. Escogidos como primicias para la salvación eterna. Luego dice usted, dijo usted que no se está refiriendo aquí a la salvación eterna. Pues ¿a qué salvación se va a referir? A ver, imbécil. Pues a la salvación eterna, porque Cristo va a venir por segunda vez para salvar a los que le esperan. Somos las primicias y vamos a tener parte en la primera resurrección. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Pues claro que somos primicias para la salvación, la Iglesia de Cristo. Ahí lo dice Pablo. Lo dice bien claro, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación o como primicias para salvación, es exactamente igual. A mí me da exactamente igual. Somos escogidos desde el principio para salvación, es decir, las primicias para salvación. Claro que la Iglesia es la primicias de los que durmieron es hecho, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Primicia de los que durmieron es hecho, somos las primicias. Cristo fue el primero en resucitar en gloria y la Iglesia de Cristo van a resucitar también en gloria cuando Él venga del cielo, cuando Él venga, no 7 años antes de su venida gloriosa, como enseñan ustedes, mamarracho. Luego los que son de Cristo en su venida, 1 Corintios 15:23. En su venida, no 7 años antes de su venida, pedazo de idiota, hijo del diablo, un falso pastor. Te dice que no, que vamos a resucitar 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, es lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, la cizaña. Que la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, es lo que enseñan estos mamarrachos. Y Pablo lo que dijo es que la resurrección gloriosa de nosotros va a ocurrir cuando Él venga. Los que son de Cristo en su venida. No dijo los que son de Cristo 7 años antes de su venida. ¿Se dan cuenta cómo mienten estos engendros del diablo, estos falsos ministros de Cristo? Enseñan una espantosa doctrina de demonios que no tiene más de 100 años y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, que son esa cizaña que un día serán recogidos y arrojados al fuego, como dijo Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña. Seguimos. Los tipos de doctrinas, ¿no? Pero entiende todo esto en la luz del contexto. En el contexto se está hablando de la tribulación. Y claramente dice que... ¿Pero de qué tribulación subnormal? ¿Qué contexto dice usted está hablando de la tribulación? ¿Dónde menciona la tribulación Pablo? Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, subnormal. De lo que está hablando es del día del Señor. Como lo dice bien clarito ahí en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y luego, seguidamente, ¿cómo lo llama? El día del Señor. Dice... que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando del día del Señor, de la venida gloriosa del Señor. No está hablando de ningún periodo de tribulación, mamarracho. Payasada está diciendo usted, hijo del diablo. Eso se lo inventa usted, idiota. Está hablando de la venida gloriosa del Señor Jesús, no de ningún periodo de tribulación, ni mucho menos de una tribulación de 7 años, como enseñan ustedes, idiota. Seguimos. La tribulación es para los que no creyeron la verdad, pero lo contrario, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes fueron puestos por primicias. ¿Qué es las primicias? Las primicias son los primeros frutos. Antes de la cosecha se recogen los primeros frutos. La iglesia es recogida como primicias antes de la venida, que es la cosecha en sí. Que la iglesia es recogida antes de la venida del Señor, dice este subnormal. O sea, todo lo contrario a lo que dijo Cristo y a lo que dijo el apóstol Pablo, porque él dijo que la iglesia va a ser recogida cuando Él venga en gloria, no antes de su venida. Primero Cristo va a venir en gloria y seguidamente va a recoger a sus escogidos. Mateo 24, versos 29 al 31. Y este mamarracho dice todo lo contrario, dice que primero la iglesia va a ser recogida, va a ser arrebatada y luego después vendrá Cristo. Es lo que está diciendo este soplagaitas, este hijo del diablo. Cuando Cristo y Pablo enseñaron todo lo contrario, de que primero Cristo venga en gloria, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor,
Primera Tesalonicenses 4:15, y después ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. O sea, tanto Cristo como Pablo enseñan todo lo contrario a lo que enseña este mamarracho y falso pastor a servicio del diablo. Él dice, este mamarracho, que primero ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de las primicias, dice este desgraciado, y después vendrá el Señor. Y como pueden ver, Cristo y Pablo enseñaron todo lo contrario. Primero vendrá el Señor, vendrá el día del Señor y seguidamente el arrebatamiento de la iglesia. Así que voy a ver, ¿a quién van a querer ustedes? ¿A lo que enseña este falso pastor al servicio de Satanás o lo que enseña Cristo y el apóstol Pablo? Pues decidan ustedes. Seguimos. Y claramente dice así, ¿cómo? Mediante la santificación por el Espíritu, y mira, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Entonces la iglesia, escuchando el Evangelio, fue librada de la ira y va a ser recogida como primicia antes de la cosecha. Pero los que no creyeron ese Evangelio y esa verdad, claramente el contexto había dicho que se van a quedar en la tribulación, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Dónde dijo Pablo que se van a quedar en la tribulación? A ver, idiota. ¿Dónde dijo Pablo que se van a quedar en la tribulación aquellos que no fueron arrebatados? No, eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Pablo dijo que cuando la iglesia sea arrebatada va a venir la ira de Dios. La destrucción repentina caerá sobre los malvados en ese día del Señor, en el día de la venida gloriosa del Señor. La iglesia será arrebatada y entonces la destrucción repentina vendrá sobre los malvados. Algo semejante a lo que ocurrió, por ejemplo, con Lot. Lot estaba en Sodoma, fue sacado de Sodoma por los dos ángeles y en ese mismo día cayó la destrucción repentina, la terrible ira de Dios sobre los malvados que vivían ahí en Sodoma y Gomorra. En el mismo día. Lot no fue sacado de Sodoma 7 años antes de la destrucción de Sodoma, no, pedazo de idiota. En ese mismo día, Lot fue salvado, fue rescatado y cayó en ese mismo día, cuando ya salió de la ciudad, cayó el fuego y azufre sobre esas ciudades repletas de sodomitas maricones. Pues algo semejante a lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Va a arrebatar a su iglesia, le van a recibir en el aire y en ese mismo día la destrucción repentina, esa terrible ira de Dios va a caer sobre los malvados. Es un paralelismo absolutamente perfecto. Paralelismo con lo que le ocurrió a Lot y no la mamarrachada, la doctrina de demonios enseñada por ustedes. ¿Ustedes qué es lo que enseñan? Pues dicen que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Y luego al final de esos 7 años es cuando Cristo vendrá del cielo para destruir a los malvados. Esa es la mamarrachada que ustedes enseñan. Todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Para que vean cómo son estos falsos pastores al servicio del diablo, del padre de la mentira. Mienten, engañan, pervierten las sagradas escrituras, le hacen decir al apóstol Pablo todo lo contrario de lo que él dijo. Así actúan estos falsos cristianos, esta cizaña, esta mala hierba que está infiltrada entre los verdaderos cristianos y que un día al final, cuando venga el fin del mundo, serán los ángeles los encargados de separar el trigo de la cizaña, es decir, los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. La cizaña, estos falsos cristianos, como por ejemplo este mamarracho, este falso pastor, pues serán recogidos y arrojados al fuego como mala hierba. Y los verdaderos cristianos serán recogidos, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Eso es lo que va a ocurrir. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Aquí dice a todos los que no creyeron la verdad. Así claramente hay un contraste. Hay que leer bien la Biblia, hay que estudiar profundamente. Qué hipócrita, qué cínico, qué asqueroso este falso pastor. Hay que leer la Biblia, hay que estudiarla bien. Pues el consejo, aplícoselo usted a sí mismo, hijo de Satanás. Estudie bien la Biblia para que vean cómo la han engañado con esa espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Seguimos. Aquí Pablo está diciendo que la iglesia será recogida como primicia antes de ese tiempo de tribulación. Así donde lo dice, que la iglesia será recogida antes de ese tiempo de tribulación. Deme usted el versículo donde lo dijera Pablo. A ver, mamarracho, hijo de Satanás. En ninguna parte lo dijo.
Dijo que hemos sido librados de la ira venidera, pedazo de idiota, no de ningún periodo de tribulación. Eso lo añade usted, eso lo inventa usted falsificando las palabras de Pablo de forma diabólica, porque lo que es usted, un hijo del diablo. Y los hijos del diablo, los hijos de Satanás, son especialistas en falsificar la palabra, en falsificar las sagradas escrituras, que es lo que usted hace. Seguimos. Así que no lea una frasecita y la saque de contexto, por favor. Lea todo el libro, estudie bien las escrituras. Mucho cuidado, ¿no? Y encima esa forma tan arrogante de presentar su supuesta verdadera doctrina, ¿no? Bueno, algunos que no estudian Biblia, lamentablemente los engañará, qué sé yo, les moverá, pero siempre Dios va a poner a unos siervos que van a desmentir, ¿no? Desde luego esos siervos, esos verdaderos siervos de Cristo, usted no está en ese grupo de verdaderos siervos de Cristo como está demostrando en estos vídeos. Usted sencillamente es un siervo, sí, es un siervo, pero de Satanás. Está al servicio del diablo, del padre de la mentira, como estoy demostrando bien clarito en estos vídeos. Usted de siervo de Dios no tiene absolutamente nada, simplemente es un falso siervo de Cristo, un engañador, un falso pastor que está enseñando una espantosa doctrina de demonios que no tiene más de 100 años y que va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos. Falsos cristianos que no esperan de ninguna manera la segunda venida de Cristo a la tierra. No, porque lo que están esperando es una falsa venida secreta e invisible de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Esa es la falsa esperanza que ustedes tienen y que les va a llevar a la condenación del lago de fuego. Seguimos. Esas argucias de los hombres, esas huecas sutilezas, esas vanas filosofías, y van a presentar la verdad como es. Cada uno que es pensante y tiene el Espíritu saque sus propias conclusiones. Muy bien. Pero si vamos a Apocalipsis 6, el pasaje por sí solo se va a responder, ¿ya? Bueno, antes de irnos a Apocalipsis 6, porque este no lo ha dicho, este mamarracho no ha explicado prácticamente nada de cuál era el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Él primero dijo que no se sabe realmente cuál es el obstáculo y luego este soplagaitas, este pobrecito, su nombre la dijo, ha asegurado que es la iglesia de Cristo. O sea, primero dice que no se sabe, que él no sabe cuál era ese obstáculo y luego dice que es la iglesia de Cristo, para que veáis lo enfermo mental que está este falso pastor. Bien, pues voy a explicar bien clarito ahora, que todos pongan mucha atención, el por qué Pablo no quiso aquí escribir en la epístola, en ninguna parte quiso escribir cuál era la identidad de ese obstáculo que en esos días estaba impidiendo la manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué Pablo lo ocultó? No lo quiso escribir, no lo quiso decir. Pues vamos a verlo seguidamente. Pongan mucha atención. Bueno, en primer lugar, esto ya lo he explicado hace unos minutos. El orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que fue el siguiente. En primer lugar, tendría que venir una gran apostasía. Segundo, la manifestación del hombre de pecado. Tercero, estoy al final, la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, el último evento, nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que enseñó Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Sin embargo, observe que esta enseñanza de Pablo es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos mamarrachos, estos falsos cristianos y falsos pastores, como por ejemplo este individuo llamado Jonathan. Ellos enseñan la doctrina satánica de que primero, en primer lugar, vendrá el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, ya inminente, en cualquier momento, dicen estos engendros del diablo. Luego, en segundo lugar, vendrá la apostasía. Luego, en tercer lugar, la manifestación del hombre de pecado, a los cuales estos mentirosos llaman el anticristo. Y ya en cuarto lugar, la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero ellos ponen, fíjese bien, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia en primer lugar. Todo lo contrario de lo que enseñó Pablo. El apóstol Pablo puso el arrebatamiento en último lugar, nuestra reunión con Él. Y va a suceder cuando Cristo venga en gloria, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Lo ve? Primero Cristo vendrá en gloria y seguidamente el arrebatamiento para reunirnos con Él. Luego también estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo en ningún lugar le llamó el anticristo al hombre de pecado.
en ningún lugar. Eso es un invento y otra patraña más inventada por estos falsos cristianos. Ya estuvimos viendo también en el anterior vídeo cómo el anticristo ya existía en el mundo en el siglo I, en la época de los apóstoles. Lo dijo el apóstol Juan bien claro. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Lo dijo Pablo. Seguidamente el apóstol Pablo, en los versos 6 y 7 de aquí de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dijo que había un obstáculo que en su época estaba impidiendo la manifestación del hombre de pecado. Y cuando este obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Fíjese que Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo fuera la iglesia de Cristo. Lo que dice este mamarracho, este falso pastor, es una burda mentira. Pablo no dijo en ninguna parte que fuera la iglesia de Cristo la que impedía la manifestación del hombre de pecado. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían cuál era ese obstáculo. Lo sabían porque Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos. Él lo dijo. ¿No sabéis que cuando estaba con vosotros os expliqué esto? Os hablé de esto. Ellos lo conocían cuál era ese obstáculo. Pero Pablo no lo quiso escribir por carta, no lo quiso decir por carta ahí en esa epístola. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era entonces ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado? Pablo sencillamente lo ocultó en su carta por prudencia, porque si esa epístola hubiera sido leída por las autoridades romanas, hubiera provocado el apóstol Pablo una terrible persecución contra los cristianos. ¿Y por qué? Porque resulta que ese obstáculo que en la época de Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador, como así lo enseñaron todos los padres de la iglesia de los 5 primeros siglos. Por eso es que Pablo lo ocultó. Si esa epístola hubiera sido leída por los emperadores, por las autoridades romanas, si Pablo hubiera dicho literalmente en esa epístola que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, ¿qué le hubiera pasado a Pablo y qué le hubiera pasado al resto de cristianos? Si hubiera escrito literalmente que el emperador de Roma y el imperio tenían que ser quitados de en medio, pues sencillamente hubieran ido a por ellos y los hubieran matado, los hubieran exterminado por conspirar, les hubieran acusado de conspirar contra el emperador de Roma y contra el imperio. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica sabían cuál era la identidad de ese obstáculo, ahí lo dice el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ellos lo sabían. Lo sabían. Este conocimiento pasó de esa generación de primeros cristianos a la siguiente generación de cristianos y quedó plasmado sencillamente en los escritores de los llamados padres de la iglesia de los siglos II, III, IV y V. Pues bien, vamos a ver ahora qué es lo que enseñaron esos llamados padres de la iglesia sobre este tema, sobre ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en esa época. Por ejemplo, vámonos a la famosa y prestigiosa Enciclopedia Británica. En esta enciclopedia se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo se trataba del imperio romano con el emperador a la cabeza. Esto lo puede leer en el volumen 2 de la Enciclopedia Británica. Página 60, 1961, artículo El Anticristo. El famoso comentario bíblico de Clark, este prestigioso comentario bíblico protestante, dice que el testimonio unido de los líderes de la iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio se trataba del imperio romano. Nota sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahí lo dice ese comentario bíblico de Clark. Jerónimo, que fue un padre de la iglesia del siglo IV, decía que la enseñanza del apóstol Pablo es que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente, fíjese lo que dijo este llamado padre de la iglesia. Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente en esa epístola, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Lo puede leer. Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Esta
era precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo ocultó en esa epístola cuál era la identidad de ese obstáculo. Sencillamente lo hizo por prudencia. Justino Mártir, otro importantísimo padre de la Iglesia, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían los cristianos que cuando el emperador de Roma desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Fron, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano, otro llamado padre de la Iglesia del siglo IV, dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano? El cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas. Fron, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán, que fue otro padre de la Iglesia de los primeros siglos, también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el emperador de Roma, el César. En fin, como puede ver, la creencia de los primeros cristianos de los primeros siglos es que el obstáculo que impedía en la época del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador. Ahí lo tenemos. El apóstol Pablo no lo quiso decir abiertamente por escrito en la carta, en la epístola, porque sabía perfectamente que esa epístola podía ser leída por las autoridades romanas. Y si ellos hubieran leído que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, tanto él como el imperio, hubiera sencillamente producido una innecesaria persecución contra los cristianos. Hubieran sido acusados falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Por eso es que Pablo lo ocultó en la carta. Se lo dijo a ellos cuando estuvo con estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, se lo dijo en persona, pero lo ocultó en la epístola por esta razón. Así, eso lo dijeron los primeros cristianos, los llamados padres de la iglesia. Por consiguiente, y ya con esto termino este quinto vídeo, enseñar que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado es la Iglesia de Cristo o es el Espíritu Santo, como enseñan algunos, es una mentira diabólica, es una doctrina de demonios. Eso Pablo jamás lo dijo por ninguna parte. Y encima este mamarracho, este falso pastor del Jonathan, primero dice que no se sabe realmente cuál era ese obstáculo y después dijo, unos minutos después o unos segundos después, que era la Iglesia de Cristo. ¿En qué quedamos, idiota? Usted dice que no sabemos cuál era esa identidad. Y después usted ha dicho que es la Iglesia de Cristo. O sea, usted mismo se ha pegado el tiro en la cabeza y se ha suicidado, contradiciéndose a sí mismo. El apóstol Pablo no lo quiso decir por carta, ya lo hemos visto, la razón por la cual lo ocultó. Y como hemos visto, los primeros cristianos sí que conocían la identidad de ese obstáculo. Era el imperio romano y el emperador de Roma. Por eso es que Pablo habló en masculino, el que le detiene. Y ahora vosotros sabéis el que le detiene, refiriéndose al emperador de Roma. Cuando el emperador de Roma, el último de los emperadores, fue quitado de en medio, en el siglo V, cae el imperio romano occidental y se manifiesta el hombre de pecado, es decir, el poder papal, que es quien ocupó el lugar de los emperadores de Roma. Puso su trono papal en Roma y ese hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, que es la Iglesia, como hemos visto. Esa es la correcta y verdadera interpretación de estas tremendas palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Por lo que enseña este falso pastor y el resto de falsos cristianos como él, es una espantosa mentira. Decir que es la Iglesia de Cristo o que es el Espíritu Santo, como dicen otros, es una mentira del diablo, una soberana estupidez. Era sencillamente el poder imperial de Roma con el emperador a la cabeza, como enseñaron bien claro en sus escritos los primeros cristianos, los llamados padres de la Iglesia de los siglos II, III, IV y V.
Así que dejo hasta aquí el quinto vídeo, ya mañana daré la sexta parte. Vamos a seguir desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor pretribulacionista llamado Jonathan. Y recomendarle una vez más, exhortarle que se arrepienta de esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Ese es el objetivo de Satanás. Porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y eso lo sabe muy bien el diablo, Satanás. Por eso que introdujo a estos falsos maestros, a estos falsos pastores y a estos falsos evangelistas enseñando esa espantosa doctrina de demonios, para que así no esperemos la segunda venida de Cristo a la tierra, sino una falsa venida secreta y silenciosa de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años, algo que jamás de los jamases va a ocurrir. Es una falsa esperanza lo que tienen estos falsos cristianos pretribulacionistas. Y recuerde, solamente van a ser salvos aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra, y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera doctrina cristiana, tal como la he expuesto en estos 5 vídeos. Así que mañana escucharán la sexta y última parte, con la cual ya daremos por terminado este ciclo de respuesta a este falso pastor al servicio de Satanás llamado Jonathan. Mañana tendremos la última parte. Les ha hablado Tito Martínez.